Saludos estimados colegas, mi nombre es Stephanie Díaz Urdaneta y me complace compartir con ustedes en este primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología. Queremos agradecer al comité organizador por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta ponencia titulada La elaboración de simuladores con GeoGebra, un itinerario de investigación, en el cual comparto autoría con el profesor Juan Luis Prieto González. Esta ponencia la hemos estructurado en 3 grandes puntos, los cuales iré desenvolviendo a lo largo del video. A manera de introducción, queremos hablarles sobre el foco de nuestra investigación. En el estado Zulia, en Venezuela, desde el año 2013 se implementó un espacio educativo no convencional llamado Clubes GeoGebra. Estos espacios funcionaban en distintas instituciones públicas de la educación media de nuestro estado y la actividad central que se desarrollaba era la elaboración de simuladores con GeoGebra. Esta era una actividad de modelación de la realidad en el cual se involucraban sujetos que en este caso eran los estudiantes de educación media, cuyas edades comprendidas eran entre los 2 y 17 años, y su profesor de matemática, quien fungía el papel como promotor de aprendizaje. Estos sujetos, en el desenvolvimiento de esta actividad, se apoyaban en el uso de tecnologías digitales, en nuestro caso era el software GeoGebra, y se apoyaban también en teoría geométrica para elaborar estos simuladores, obteniendo así un modelaje matemático. A través de la misma, estos autores buscaban o intentaban romper con las prácticas memorísticas y mecánicas que caracterizan al aprendizaje de la geometría en nuestro estado. Como comenté anteriormente, la elaboración de simuladores con GeoGebra es una producción de modelos, en este caso serían modelos computacionales, que representan fenómenos de la realidad. En el slide puedo presentarles un ejemplo, el ejemplo que muestro acá, sobre un motor V6, es una imagen alusiva a ese motor. Y esta imagen que está más debajo es la imagen alusiva a un simulador hecho de ese motor V6 en el software GeoGebra. Esta actividad en el estado Zulia de forma empírica nos daba evidencia de que había de una manera que los estudiantes podían aprender matemática. Sin embargo, como nosotros formamos parte de un grupo de investigación, era necesario estudiar cómo esto sucedía, cómo esto podía ser alcanzado. Con unos años de experiencia empezamos a elaborar investigaciones alrededor de la elaboración de simuladores con GeoGebra y hoy en día nos preguntamos ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos podido comprender hasta ahora sobre esta actividad que para nosotros ha traído grandes frutos? Ante esta realidad que como grupo teníamos presentado, se nos ocurrió establecer una panorámica de lo que hasta ahora hemos estudiado alrededor de esta actividad. Por esa razón, decidimos construir un itinerario de investigación, el cual asumiremos como parte de nuestro trabajo y que nos diera cuenta de cuáles han sido las implicaciones de la elaboración de simuladores con GeoGebra, tanto en el aprendizaje de los alumnos como en la práctica de los promotores, que en este caso de los profesores que participan dentro de los clubes de GeoGebra. Y por esta razón, en esta ponencia me voy a dedicar a describir ese itinerario de investigación que hasta el momento hemos logrado consolidar. Para la elaboración de ese itinerario de investigación, decidimos establecernos criterios que nos orientaran para poder construirlo. En este segundo punto me dedicaré a desarrollar cada uno de esos criterios que surgieron hasta el momento. Un primer criterio está relacionado a los contenidos matemáticos escolares. Consideramos que si estamos llevando a cabo una actividad que envuelve matemáticas, y es una actividad nueva, tenemos que ver si realmente hay matemática escolar dentro de esa actividad. Para ello, decidimos realizarnos preguntas ante cada criterio porque consideramos que estas preguntas nos podían orientar
En ese sentido, la primera pregunta está: ¿en qué medida la matemática escolar se encuentra presente en una experiencia de elaboración de simuladores con GeoGebra? Para dar respuesta a esta pregunta, uno de los trabajos que se logró consolidar está de la mano de Rubio, Prieto y Ortiz, llamado La matemática en la simulación con GeoGebra, una experiencia de movimiento de caída libre. La relevancia en este trabajo fue que nos mostraron que la elaboración de simuladores con GeoGebra se hace a través de la resolución de una serie de tareas de simulación. En la presentación les traigo un ejemplo sobre cómo ellos explican la resolución de la primera tarea. En esta tarea ellos hablan de que se apoyan en una senoide, es decir, en la función seno, para representar las olas del mar. También hablan sobre cómo hicieron traslaciones y modificaciones en ese senoide para que ella tuviera una buena representación de las olas del mar. Otro trabajo que nos da cuenta de que la matemática está dentro de la elaboración de simuladores con GeoGebra fue hecho por mí en el año 2017, donde me dediqué a caracterizar diferentes formas en que los alumnos construyen un mismo objeto geométrico. En este caso era el rectángulo. Yo hice un levantamiento de los rectángulos que fueron construidos en el año escolar 2015-2016 y percibí en esa investigación que los estudiantes se dedicaban a construir el rectángulo de diferentes formas. Por ejemplo, algunos se dedicaban a construirlo a partir de los lados consecutivos de esa perpendicularidad que existen entre ellos, y otros se dedicaban a construirlo apoyándose en los ejes de simetría del rectángulo. Esta es otra forma de ver que la matemática está presente dentro de la elaboración de simuladores con GeoGebra. Otro criterio que surgió luego de ya ver que existían contenidos matemáticos dentro de la elaboración de simuladores con GeoGebra, decidimos ver cómo es la actividad matemática dentro de la elaboración de simuladores. Para ello, nos preguntamos cuáles eran esas características que tiene la actividad matemática que se produce durante las experiencias de elaboración de simuladores con GeoGebra. Para ello, en diferentes discusiones que como grupo desarrollamos, nos dimos cuenta que una de las cuestiones que debíamos evaluar era la estructura de las prácticas matemáticas que existían dentro de la elaboración de simuladores con GeoGebra. Estas reflexiones fueron consolidadas en la tesis de maestría de la profesora Irene Sánchez, donde la relevancia el aporte relevante que nos dejó esta investigación fueron las componentes prácticas y teóricas que surgen durante la elaboración de simuladores con GeoGebra. En el caso de las componentes prácticas, nos dimos cuenta que existían tareas de construcción y que éstas se apoyan en técnicas de construcción. Y en las componentes teóricas nos dimos cuenta que existían discursos que explicaban las técnicas de construcción y que esos discursos se apoyaban en teorías geométricas. Producto de esa tesis consolidada por la profesora Sánchez, surgió un artículo de investigación junto con el profesor Juan Luis Prieto, en el que ellos se dedicaron a caracterizar esas prácticas matemáticas en un caso muy particular. Ahora bien, ya vimos la estructura de la matemática, de la práctica matemática dentro de la elaboración de simuladores con GeoGebra. Ahora vimos que dentro de la actividad matemática una característica que hay es el uso de la realidad. Por ello, el profesor Juan Luis Prieto González, en un trabajo de ascenso, se dedicó a presentar un proceso de modelaje matemático muy particular que se logró describir dentro de la elaboración de simuladores con GeoGebra. De ese proceso de modelaje matemático surgió un artículo de investigación de la mano de Gutiérrez, Prieto y Ortiz, en el cual los autores se centran en los procesos de matematización y trabajo matemático en la elaboración de simuladores con GeoGebra. Ellos toman casos particulares y se dedican a describir cómo se llevan a cabo estos procesos en la actividad. En relación al aprendizaje matemático, era una cuestión que
consideramos que ahora era lo que necesitábamos ver. Ya vimos que habían contenidos matemáticos, vimos la estructura de la matemática. Ahora necesitábamos ver si existía aprendizaje matemático dentro de esta actividad. Para ello, nos realizamos la pregunta siguiente. ¿Qué aprenden y cómo aprenden matemáticas los alumnos que participan en las experiencias de elaboración de simuladores con GeoGebra? Cuando nos hicimos esta pregunta, vimos que nuestras investigaciones estaban direccionadas en dos sentidos. Uno desde una perspectiva cognitiva y otro desde una perspectiva sociocultural. En este momento voy a hacer énfasis solo en las perspectivas cognitivas, que son las investigaciones que ya se tienen consolidadas. Un primer trabajo que nos da aportes en cuanto a las capacidades cognitivas que se realizan es el de Sánchez y Prieto, donde nos hablan sobre esos procesos de experimentación que surgen en una actividad muy particular, muy parecida a la elaboración de simuladores con GeoGebra. La diferencia es que ellos se centran en la formación de profesores, pero el desenvolvimiento de la actividad es muy similar y esos insumos nos dan apoyo para ver cómo los estudiantes aprenden en la elaboración de simuladores con GeoGebra y esos procesos de experimentación que permiten ese aprendizaje. Otro trabajo que nos da cuenta, tuve la oportunidad de hacerlo con el profesor Juan Luis Prieto González, donde nos dedicamos a estudiar un caso particular donde vimos cómo los procesos de visualización permiten o ayudan a los estudiantes a reorganizar sus ideas en cuanto a ciertos conceptos matemáticos. En el caso relatado, vemos como un estudiante tenía una idea sobre un cierto objeto geométrico y él, a través de procesos de visualización que tuvo a través de GeoGebra con el apoyo de su promotor, él consiguió reorganizar esas ideas que tenían relación a ese objeto y poder tener una mejor aproximación al concepto matemático que estaba puesto de manifiesto. Luego de ver los contenidos matemáticos, la estructura de la actividad y enfocarnos en los estudiantes, en cómo era el aprendizaje, consideramos necesario observar qué sucede en cuanto al profesor, qué sucede en cuanto a los promotores que participan en ese club de GeoGebra. Para ello nos dedicamos a los saberes docentes. Para eso nos preguntamos qué saberes movilizan los promotores de los clubes de GeoGebra al gestionar las experiencias de elaboración de simuladores con GeoGebra. Esta cuestión surge porque muchos de nuestros colegas, cuando empezaron a observar a través de nuestras redes sociales, de los eventos que llevamos a cabo, de las publicaciones que hacíamos, se vieron interesados en tener este espacio educativo en sus escuelas. Entonces pensamos en la necesidad de que debería existir una formación de promotores porque nosotros como grupo éramos muy pocos y no dábamos abastecimiento para todas las instituciones públicas del Estado. Entonces, ante ello pensamos en una posible formación, pero antes de una formación consideramos que era prudente investigar cómo eran los saberes, cuáles son esos saberes que se movilizan, que debe saber un profesor en esta actividad. Para ello, los profesores Prieto y Ortiz se dedicaron a elaborar un trabajo donde describen cuáles son los saberes necesarios para la gestión del trabajo matemático en la elaboración de simuladores con GeoGebra. Como mencioné anteriormente, el profesor Juan Luis Prieto se dedicó a presentar un proceso de modelaje matemático. Dentro de ese proceso está el trabajo matemático. Y en este artículo que les presento se describen 3 saberes que se consideran importantes durante ese proceso de modelaje. Este trabajo está próximo a publicarse en la revista Bolema, muy conocida en Brasil. Finalmente, un último criterio que nos ayudó a estructurar este itinerario son los asuntos de interés actual. ¿Por qué son de interés actual? Porque son las cuestiones que estamos haciendo ahora, pero que aún no se ha publicado, pero que es bueno que nosotros compartamos con ustedes lo que hasta el momento hemos consolidado. Para ello nos preguntamos en qué estamos trabajando ahora. Como les mencioné anteriormente, estamos estudiando lo que es en relación al aprendizaje matemático.
Yo les hablé anteriormente en cuestiones de perspectiva cognitiva, que ya habían los trabajos consolidados. Ahora, desde el punto de vista sociocultural, están en construcción aún. Y para eso nos hemos apoyado en la teoría de la objetivación, para ver cómo se desarrolla ese aprendizaje matemático desde una perspectiva sociocultural. Entre esos, destacamos dos trabajos que aún están en construcción, pero que nos están intentando demostrar cómo surge ese aprendizaje matemático desde esta perspectiva sociocultural y cómo ese aprendizaje se pone en evidencia. Otro trabajo que nos da cuenta es uno que busca dar respuesta a las cuestiones que se ponen de manifiesto, esas cuestiones socioculturales que se ponen de manifiesto durante la elaboración de simuladores con GeoGebra. Por ejemplo, en este caso, este trabajo de una ética comunitaria alrededor de la elaboración de simuladores con GeoGebra, estos autores intentan explicar cuáles son esas cuestiones que se ponen de manifiesto. Por ejemplo, la responsabilidad entre los alumnos es una cuestión que se intenta desenvolver dentro de la actividad de elaboración de simuladores con GeoGebra. Esa responsabilidad comunitaria de poderse ayudar entre sí. Para nadie es un secreto que nuestros estudiantes están inmersos en una formación individualista y dentro de la elaboración de simuladores con GeoGebra hemos tratado de llevar a cabo, promover una práctica colaborativa, y en este caso se muestra cómo esa práctica colaborativa se pone de manifiesto. Ya para finalizar, vamos a compartir unas reflexiones que hemos visto a raíz de la elaboración de este itinerario. Una cuestión es que esta actividad tiene un impacto en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática dentro de los clubes de GeoGebra. Por esta razón, consideramos importante insistir con este tipo de trabajo para avanzar en nuestra comprensión de la actividad. Aquí nosotros les mostramos algunos de nuestros trabajos que nos dan cuentas al respecto. Todavía tenemos otros, y sin embargo, consideramos que es importante seguir avanzando en estas investigaciones, ya que es una actividad nueva, es una actividad no convencional, pero que en estos años que ha sido promovido por nosotros, nos ha traído buenos frutos y las investigaciones así lo reportan. Lo segundo es promover el aprendizaje geométrico por medio de este tipo de actividades, ya que hemos percibido que para los estudiantes es una experiencia innovadora. Y una cuestión que nos queda pendiente como grupo es empezar a iniciar los procesos de formación de nuevos promotores de clubes de GeoGebra. Hemos tenido la oportunidad de poder compartir este proyecto, estas ideas de estos espacios con otros colegas de otras partes de nuestro país, Venezuela, y de otras partes de Latinoamérica, y se han visto muy interesados en esta actividad. Por ende, es importante que nosotros, como responsables de estos clubes de GeoGebra, nos montemos en procesos de formación para nuevos promotores, ya que si en nuestro caso han surgido cosas positivas, sería bueno poder compartir con el resto de la comunidad de educadores matemáticos esta gran actividad. Bueno, con esto he finalizado la ponencia. Agradecemos su valiosa atención. Si quieren saber más sobre los clubes de GeoGebra, pueden acceder a nuestra página web www.aprenderenred.com.be. Ahí pueden ver más sobre el proyecto y pueden ver sobre los otros diferentes trabajos que hemos desarrollado como grupo. Y si me quieren hacer algunos comentarios, está el foro disponible, o si quieren hacerlo más personal, pueden hacerlo llegar a través de mis contactos. Muchísimas gracias nuevamente.